Francisco Moreno, que no necesita ya mayor presentación, usted lo conoce. Querido Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín, un gusto estar contigo y con toda tu audiencia. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Cómo vamos? Hablaba con el doctor Herder hace un momento, me hablaba de que es posible que pueda darse un descenso, pero que vamos a descender de muy, muy arriba. ¿Tú cómo lo estás viendo, doctor Moreno? Pues tenemos el ejemplo de India, en donde tuvo un ascenso muy brusco y luego tuvo un descenso, pues también brusco. Esperemos que eso pudiera pasar en México. Pero también tenemos el ejemplo del Reino Unido, en donde tuvieron un ascenso muy brusco. Todo esto con la variante Delta, que es la que realmente está ocasionándonos este problema. Sí. Y en el descenso hubo esta apertura. ¿Y por qué comento esto? Porque pues el lunes se abren las escuelas y no solamente las aulas, sino el movimiento. Sabemos que lo que más disemina el virus es el movimiento. Y al abrir las escuelas se abre un movimiento, tienen que llevar a los niños, recogerlos, etcétera. Entonces, eso preocupa en que si esta caída, que ojalá y se empezara a dar, no se pudiera prolongar por un tiempo. Además de que pues hemos tenido los días con el mayor número de casos reportado en la historia de la pandemia. Todo esto preocupa por lo que viene, ¿no? Creo que pues no es el mejor momento para abrir las escuelas. Yo creo que no pasaría nada si nos tardáramos 15 días más. Daría la impresión que no abrir las escuelas es como decir, ya no las vamos a abrir en todo el año. Yo creo que se puede posponer un periodo para que veamos que este descenso realmente se presente y no nos pase lo mismo que Reino Unido. Bueno, pero ya se cumplieron los 3 elementos que estableció el presidente. Llueve, ya llovió. Truene, ya tronó. Me refiero a los truenos. Y relampaguee, ya relampagueó. O sea que llueve, trueno, relampaguee. El lunes 30 clases. Ya se cumplieron los elementos esenciales y el lunes a clases. Aquí yo creo que la situación que deben de considerar los padres de familia es que es una decisión opcional y que pues vamos a estar tratando de dar información por diferentes formas de cómo vemos la situación. Estamos todos a favor de que en un momento dado tienen que regresar los niños a clases. Ha sido un daño psicológico, emocional muy fuerte, pero la situación en un momento de alto contagio, de lo que habla esto es de que hay una gran diseminación del virus. Y la otra situación que preocupa con esta variación en el virus original, la variante Delta, es que estamos viendo más jóvenes y niños sintomáticos. Y esto implica que seguramente está afectando más a este grupo de edad que no lo habíamos visto con la variante original ni con la alfa. Con la Delta ha sido evidente que hemos visto más niños sintomáticos, hemos visto más jóvenes que requieren hospitalización. Y pues si estamos carentes en terapias intensivas de adultos, en terapias intensivas de niños estamos verdaderamente en una situación muy, muy limitada. Entonces no necesitamos muchos niños enfermos para que tengamos un caos. Que no es la misma rehabilitación o la misma terapia intensiva. No, el adulto tiene un pues especialista en medicina crítica y terapia intensiva. Los pediatras pues hacen un grupo de ellos, terapia intensiva, medicina crítica, y hay pocos intensivistas. Evidentemente los flujos de aire, la presión que se les administra a los niños, pues es muy diferente de acuerdo al peso. Entonces, no es el mismo intensivista que maneja adultos el que va a manejar niños. Y las áreas, las dosis y todo cambian. Entonces, realmente son pocos hospitales los que tienen la capacidad para atender niños graves. Y desafortunadamente esta enfermedad, cuando te lleva al hospital, es porque es una enfermedad que requiere una atención multidisciplinaria, con especialistas, con gente que sepa manejar este problema respiratorio cardiopulmonar que se da. Hoy dio el INEGI los datos, doctor Moreno, y señalaba que en los hospitales privados se creció, que las enfermedades respiratorias por el mismo COVID, sí, se ha convertido en la primera causa de muerte en los hospitales privados y que el incremento de muertes por enfermedades respiratorias en 2020, habla de 19 del 20, referido al 19, creció 31.8%. Sí, y el otro problema con las infecciones respiratorias es que en este momento
todo enfermo con problema respiratorio es COVID hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Y esto qué implica? Que a lo mejor algunos pacientes que tenían algún otro tipo de infección respiratoria fueron primariamente atendidos en un área COVID y no tenían COVID y lo acabaron adquiriendo. Y sabemos, por ejemplo, que la combinación de influenza con COVID aumenta 23% las posibilidades de mortalidad por COVID. Entonces, este tipo de situaciones pues alarman. Y es por ello tan importante el uso de cubrebocas, porque ese mismo instrumento que protege contra el COVID, protege contra muchas infecciones respiratorias. Tuvimos el año de menor casos de influenza en el hospital que habíamos tenido en muchísimo tiempo. Sí, eso de la influenza sí ya me lo había contado doctor Moreno Sánchez, que había bajado la influenza. Ahora, de cara al regreso a clases, ¿qué recomienda? Pues es muy importante entender que la principal forma de transmisión de este virus es respiratoria. Entonces, la ventilación de los espacios es muy importante. Las aulas tienen que tener forma de tener ventilación, porque sabemos que si no hay ventilación, el virus puede permanecer en esa área, algo similar a lo que sucede cuando una persona en un cuarto está fumando y ese humo del cigarro molesta, pues aquí la persona está eliminando virus y eso puede llegar a contagiar. Eso, el uso de cubrebocas, son tan importantes para lograr el regreso a clases, mucho mayor que tapetes sanitizantes, mucho mayor que otras medidas en las que a veces se gasta dinero en forma no necesaria. Y creo que lo que es también fundamental es que los maestros y los padres de familia sepan cómo ocurre esta infección para que le transmitan los conocimientos a sus hijos y los niños lleguen preparados para saber qué es lo que tienen que hacer, cómo me puedo cuidar. Creo que en estas semanas que tenemos es muy importante que nuestros hijos no solamente tengan el mensaje de no puedes ir a la escuela, no puedes ver amigos, no, sino cómo te puedes cuidar. Esa parte creo que ha faltado. Necesitamos educar a los niños, pero para ello también necesitamos que los adultos pongan el ejemplo, los maestros sepan cómo manejar la situación, porque la ventilación, el que pase el aire en las aulas, evita que está constantemente ese aire contaminado que pudiera afectar a nuestros niños. Bien, pues me quedo con eso, doctor, y seguimos en contacto. Te mando un abrazo, doctor Moreno, muchas gracias. Igualmente, Joaquín, a seguirnos cuidando. A seguirnos cuidando, por supuesto, y usar el cubrebocas, por supuesto que sí. Gracias, un abrazo, doctor Francisco Moreno, el director de área COVID del Centro Hospitalario Médico ABC.